Parece así que con la conferencia y con la cita de esta tarde, así que bienvenidas a la biblioteca. Muchísimas gracias a todos por venir. No sé si me escuche. ¿No se escucha bien? Ahora intenta subir mi compañero un poquito más. A ver, un poquito más ahora y me acerco también. Bueno, pues decía eso, que muchísimas gracias por venir a esta conferencia, a la cita de esta tarde. Me acompaña en la mesa Daniel Ramírez, que bueno, pues es un amigo de esta casa, de la biblioteca, desde hace muchos años, entre otras cosas porque coordina también desde hace bastante tiempo el club de lectura que toma el nombre de Enclave Psicológica y que tiene mucho que ver con la conferencia que vamos a escuchar esta tarde. Daniel Ramírez es psicólogo, ha desarrollado una amplia carrera como psicólogo, especialmente en prisiones, ¿verdad? Durante muchos años, y además ha sido profesor de psicología, tutor de psicopatología en la UNED hasta hace muy poco tiempo. Y además hemos tenido la suerte de contar con esta cita que ya es casi tradicional, ¿verdad? En la que nos propone, pues yo creo que aunar dos cosas que seguramente son de sus grandes pasiones, ¿no? Por una parte la psicología y por otra la literatura. Así que pues de su mano hemos viajado seguramente por conferencias en las que nos trasladaba a través de esas lecturas a pues un viaje también para llevarlo al terreno de la psicología, ¿verdad? Y hemos hablado de, pues por ejemplo, de Recuerdo de la pederastia, por ejemplo, cuando hablamos de Lewis Carroll y de otros autores y personajes que iba descubriendo en los libros. Así que, como ven, tiene mucho que ver con algo que se hace también en ese club Enclave Psicológica que funciona durante todo el año en la biblioteca, coordinado por Daniel. En este caso nos traes una conferencia que se llama A propósito de la hipocondria, Martha Sanz, un personaje en busca de enfermedad. Y es curioso porque hablándolo, ¿verdad, Daniel? Contigo y hablando de estas novelas de Martha Sanz, una novela que se llama Lección de Anatomía y otra que se llama Clavícula, compartíamos la idea de que son dos de las novelas más fascinantes que hemos leído en los últimos años. A mí, desde luego, el descubrimiento de Martha Sanz me pareció apabullante. Ella estuvo con nosotros, la escritora estuvo aquí con motivo del Día del Libro del 2018 y estuvo hablándonos precisamente de estas dos novelas, que son novelas muy personales porque son básicamente autobiográficas, pero estoy convencido de que si ella viniera aquí hoy y escuchar lo que Daniel va a decir, seguramente se sorprendería porque Daniel es experto en desmenuzar absolutamente todo lo que hay dentro de los textos, así que estoy seguro de que ella misma descubriría muchas cosas que seguramente no había caído en ella. Así que ya digo que son dos novelas extraordinarias bajo mi punto de vista, dos novelas que además se enmarcan en un género que prácticamente ha ido creciendo a lo largo del tiempo, eso que llaman la autoficción, ¿no? Esa mezcla de autobiografía, una especie de autobiografía novelada en la que además de alguna forma el escritor es el objeto de la novela, ¿no? Casi es no solamente el protagonista, sino que casi se convierte en un objeto literario con el que el propio autor pues trabaja, ¿no? Y modela. Y además hoy uno de los motivos y uno de esos objetos tiene también que ver con la hipocondria, que la hipocondria pues seguramente sea una de esas ficciones maravillosas que tenemos y que hablan, ¿verdad?, de la maravilla de la mente del ser humano. Así que, bueno, yo creo que tiene el componente y la conferencia y el contexto, tanto la autora, las novelas, la experiencia de Daniel, tiene pues todo el contexto para, yo creo, que resultar una cita muy, muy interesante. Así que, nada, bienvenido y nada, cuando quieras te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero, dar las gracias a la biblioteca y a Jorge, su director, por acogerme por lo menos una vez al año y agradecerle la presentación.
También quiero hacer un agradecimiento al que me ha ayudado a hacer la presentación, mi amigo Ramón. Sí, acércate un poquito más y así te escucharán. Bueno. No estoy yo muy seguro que si Marta Sanz estuviese aquí iba a sentirse complacida por lo que yo pudiera decirle. La respuesta la veréis a lo largo de la conferencia. Si esto fuese una clase de psicopatología, empezaría pues hablando de la enfermedad, ¿no? Hablando de la hipocondría. Que esta palabra yo la he encontrado con acento y sin acento. Yo la pongo acento, ¿no? Y digo hipocondría, pero el director de la biblioteca, la misma Marta Sanz, ya veremos que habla de hipocondria, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar de hipocondría porque si no tendré que tener el esfuerzo de tener el cuidado de poner el acento en su sitio o dejarlo de poner. La hipocondría, si hablásemos como en una clase de psicopatología, hablaríamos de una enfermedad peculiar, ¿no? Que es la enfermedad de los que no tienen enfermedad y buscan desesperadamente una enfermedad. Es una enfermedad con enfermo, pero sin enfermedad. Hay alguien que padece no imaginariamente, que padece realmente. El dolor no es imaginario. Lo que es imaginaria es la enfermedad, y lo que es real es la búsqueda de esa enfermedad, que la buscan desesperadamente. Hay como tres formas de presentar este tema, ¿no? Hablando de la patología, ¿no? Hablando de algún caso, o haciendo una presentación de enfermos, trayendo al enfermo, ¿no? Trayendo a la persona de la que vamos a hablar, ¿no? Y esto lo voy a ilustrar con un cuadro que es de 1884 de Bourget, un pintor costumbrista, sobre todo de oficios del final del siglo XIX, un pintor francés, Bourget. Este cuadro se titula Lección clínica en la salpetría. Y voy a... Bueno, aquí está el doctor Charcot, que fue el primer catedrático de neurología francés en Francia. Es este personaje, Charcot, ¿no? Detrás está Babinski, que fue otro de los fundadores de la neurología, y aquí está Gilles de la Tourette, entre otros, ¿no? Y esta es una paciente. Aquí Charcot no está presentando un caso, sino que está presentando una paciente delante de los alumnos de su cátedra de neurología. Aquí también voy a hacer una presentación con la paciente, ¿no? La voy a traer pero en vídeo, para que la conozcamos físicamente a Marta Sanz, ¿no? Porque voy a hablar de un personaje de dos novelas, ¿no? Un personaje que se llama Marta Sanz, ¿no? De dos novelas que son de una autora que se llama Marta Sanz. Nacen el mismo día, el mismo año, tienen las mismas circunstancias, tiene un marido que está en paro, ella es escritora de éxito, ¿no? Y el personaje es igual que ella.
pero hago la distinción que yo no voy a hablar de una persona sino de un personaje, y que no voy a sacar datos que no aparezcan en estas dos novelas, ¿no? Estas dos novelas, ¿no?, que son, por un lado, Lección de Anatomía, ¿no?, que es del año 2007, 2008, y la otra, Clavícula, que es del año 2017. Voy a hacer, como decía al principio, como si esto fuese una clase de psicopatología, y vamos a ver lo que un profesor de psicopatología podría decir respecto de la enfermedad. Que son los criterios del DSM-4, que simplemente los voy a ver. La primera característica de esta enfermedad es una preocupación y miedo a tener o a la convicción de padecer una enfermedad grave a partir de la interpretación personal de síntomas somáticos. El segundo criterio es la preocupación persiste a pesar de las exploraciones y explicaciones médicas apropiadas. El tercer criterio es la creencia expuesta en el criterio A no es de tipo delirante. No está loca la persona que lo presenta. La preocupación del cuarto criterio provoca malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. La preocupación no se explica mejor por la presencia de trastorno de ansiedad, etcétera, etcétera. Y con poca conciencia de enfermedad. Bueno, vamos a ver a la persona al personaje, mejor dicho, que vamos a analizar a través de sus novelas, que es Marta. La vamos a ver, pero no sé si la vamos a escuchar. Sí, no importa mucho. No es un libro en el que importe demasiado qué es lo que va a pasar al final, pero no me gustaría, para que cada una de vosotros podáis sacar vuestras conclusiones. Hola, amigas de la tribu. En primer lugar, quiero agradeceros que me hayáis invitado a vuestros clubes de lectura y le quiero mandar un beso especialmente a Carmen. No me gustaría desvelaros demasiadas cosas de Clavícula, aunque no es un libro en el que importe demasiado qué es lo que va a pasar al final, pero no me gustaría, para que cada una de vosotras podáis sacar vuestras conclusiones, y también porque, como ya llevo mucho tiempo hablando de este libro, pienso que no tengo ya muchas más cosas que decir. Así que lo único que os podría anticipar es que evidentemente es un libro que surge de la experiencia de un dolor real, que hace que se activen todos los miedos que puede tener una mujer a los 50 años. El miedo a envejecer, el miedo a morir, todos esos miedos de los que hablaba Jaime Gil de Viedma en su poema. No eran solamente las dimensiones del teatro, sino que a la vuelta de la esquina estaban cosas no tan agradables, y unidos a esos miedos que compartimos todos los seres humanos, pues miedos que tienen que ver con mi condición de mujer, con mi condición de mujer mayor, con mi condición de mujer menopáusica y con mi condición de mujer española, que está viendo en este momento un horizonte de precariedad que no pensaba vivir hace unos cuantos años, ¿no? Bueno, es simplemente para conocerlo, ¿no? Como hacía Charcot con sus pacientes en la Salpêtrière, llevaba a la paciente, ¿no? Yo traigo este vídeo, que no es tan importante lo que está diciendo, que está presentando su libro Clavícula a un club de lectura, pero ya la tenemos ahí. Ya sabemos cuál es el personaje del que voy a hablar.
para la presentación que se Bueno, el plan de la conferencia lo voy a dividir en dos partes, la conferencia, que se corresponden a las dos novelas, ¿no? Y también se corresponden a la forma que se tiene en la clínica de hacer una historia, ¿no? Se utiliza un término griego, anamnesis, ¿no?, para indicar por una parte la historia de la persona, su nacimiento, su etapa escolar, su pubertad, su encuentro con el mundo, sus experiencias profesionales, sus experiencias sentimentales, ¿eh? Eso por una parte. Y hay siempre otra segunda parte que es la historia, pero del malestar que trae el mundo, ¿no? Desde cuándo empezó, qué síntomas, ¿no?, etcétera, etcétera. Cada una de las partes lo he titulado, parafraseando un libro de Arturo Barea, que se titula La forja de un rebelde. Aquí, por un lado, he puesto la primera parte, la forja de una hipocondríaca, que saco todos los datos de esa primera novela que decía, de Lección de Anatomía, del año 2007, que se corresponde con la crisis de los 40. Marta Sanz, cuando escribe esa novela, tiene 40 años. La segunda parte, que la titulo La hipocondríaca ya forjada, que es de lo que trata la segunda de las novelas, Clavícula, que es del año 2017, que es cuando Marta Sanz cumple 50 años, Marta Sanz, el personaje, cumple 50 años. Y pongo también ahí como un subtítulo La crisis de los 50. Bueno, pues voy a empezar por la primera parte. Marta Sanz, que nace en Madrid en 1967, La forja de una hipocondríaca, que es de lo que se trata en la primera de las novelas, Lección de Anatomía, y que es la crisis de los 40. El título se corresponde al pie de la letra con un cuadro de Rembrandt, Lección de Anatomía del Dr. Tulp. Ahí vemos al Dr. Tulp, a sus alumnos y al cadáver, y el Dr. Tulp enseñando la anatomía de este cadáver. En la novela, Marta Sanz es el cadáver, por supuesto. Es un cadáver vivo. Pero también es el Dr. Tulp, porque ella es la que se analiza a sí misma, la que se presenta a sí misma. La primera etapa de esta parte, que es la etapa que transcurre en Madrid desde que nace en 1967 hasta que se va a vivir a Benidorm en 1972. Y pongo ahí dos puntos a considerar: el principio y primeros recuerdos. El principio, que ella lo marca como el principio de su vida consciente, fue el relato que le hace su madre, un relato minucioso, pormenorizado, sin dejar de lado nada, por muy... La madre le cuenta el parto de ella misma, ¿no?, que debió ser un parto muy complicado. Debió ser, lo cuenta Marta Sanz, ese relato de su madre, ¿no?
Y de ahí surgen dos cosas importantes en el personaje Marta Sanz, ¿no? Por un lado, el deseo de contar cosas, ¿no? Del mismo modo que su madre le contó el parto, ¿no? Pero se lo contó de una manera hiperrealista, ¿no? Marta Sanz es una gran contadora de historias, sobre todo de historias de sí misma, ¿no? Pero es menos realista, o mejor dicho, adorna literariamente la realidad. Y el segundo dato importante a partir de este principio es que desde muy pequeña, desde los 7, 8 o 9 años, después de escuchar el relato de su madre, decide no tener hijos, ¿no? Y esa promesa veremos que la va a cumplir, ¿no? Ya tiene 53 años y no está en edad de procrear, ¿no? Y ella renuncia a partir del relato de la madre. El segundo, primeros recuerdos, que le dedica un capítulo a los primeros recuerdos y dice: no estoy muy segura si mis primeros recuerdos fueron míos propiamente o era que me he apropiado de lo que mi madre me contaba. Es la forma que tenemos, ¿no? Sobre todo de pequeño, pero también de mayor, ¿no? Pero de pequeño, los primeros pasos en nuestra estructuración psíquica los hacemos apropiándonos de cosas de los demás, ¿no? La primera cosa que nos apropiamos de los demás es el lenguaje, ¿no? El niño no tiene no inventa ningún lenguaje, ¿no? Coge el lenguaje. Por eso en la China los niños hablan chino, ¿no? Y en Francia francés, y en cada país hablan pues de lo que se habla en el país los niños, ¿no? Esa cuestión de la confusión entre los recuerdos de la madre y los recuerdos de ella no es que sea exclusivamente de Marta Sanz, es de todos, ¿no? Todos hacemos como propio lo que cogemos de los demás. Eso en psicología se llama identificación, ¿no? Nos identificamos con algo de fuera y lo hacemos como propio. Y Marta Sanz, cuando nos dice, pues no sé si esos primeros recuerdos de mi infancia son míos o son de mi madre que me los ha contado y los he hecho como propios, pero ya son de ellas. Una vez que te identificas con algo, pues ya eres ese algo, ¿no? Lo haces como propios, ¿no? Y dices, la lengua propia, bueno, se dice la lengua materna, ¿no? Pero ya la hacemos como propia, como si fuese nuestra, ¿no? Y la hemos cogido, ¿no? Pero la hemos hecho propia, ¿no? Por eso Marta Sanz dice eso, que no está muy seguro de que los recuerdos fuesen realmente de algo vivido por ella o de algo que le ha contado su madre. En esta primera etapa, que son los 5 primeros años de su vida, ¿no? Ella cuenta una anécdota para indicar la vinculación que a lo largo de su vida ha permanecido, la vinculación con la madre, ¿no? Ella se ha sentido muy vinculada a la madre, ¿no? Pero la madre por aquel entonces trabajaba fuera de casa, trabajaba como fisio, ¿no? En una clínica de Madrid para paralíticos cerebrales, ¿no? Y Marta, cuando alguna vez la llevaban a recoger a su madre a la salida del trabajo, le repateaba el ver cómo las niñas, sobre todo una en concreto, paralítica cerebral, se abrazaba a su madre, ¿no? Y eso le sentaba fatal, ¿no? Su madre era su madre, encima no tenía hermanos, pues era madre en exclusividad, ¿no? Y entonces cuando su madre se iba, ella se quedaba en casa al cuidado de su abuela paterna, ¿no? Y todas las mañanas la misma escena, ¿no? Cuando
la madre se iba, Marta empezaba, bueno, a berrear, ¿no? Porque la descripción que hace no es que fuese simplemente llorar, no, berreaba, ¿no? Y se hacía la enferma, se desmayaba, hablaba, montaba el numerito, ¿no? Montaba el numerito, según dice ella, con la intención de que su madre se sintiese culpable de haber abandonado a su hija, ¿no? Y ya su madre se ha ido, ha cerrado la puerta e inmediatamente su madre cierra la puerta, se la pasan todos los males, ¿no? Y lo que no sabe Marta es que su madre está detrás de la puerta y la ha dejado de escuchar y ya se va tranquila. Estos son los 5 primeros años de su vida, que evidentemente en la novela cuenta muchísimas más cosas, ¿no? La familia se va a vivir a Benidorm. Benidorm, que es una etapa que va desde el 1972 a 1980, es decir, entre 5 y 13 años, más o menos, ¿no? Ahí ya va a un colegio de niñas en Benidorm. Y van a Benidorm porque a su padre, que es sociólogo, le destinan a Benidorm y trabaja en Benidorm. Y nos cuenta la experiencia suya en la escuela, su primer día de clase. Leo, ¿no? Porque ella, Marta Sanz, no solamente va a estar presente, ha estado presente en su imagen, sino que va a estar presente en su palabra, en lo que nos cuentan en esas 2 novelas. Y nos cuentan de ese primer día de clase, que ya debe tener 5 años más o menos, ¿no? La primera toma de contacto con el colegio está marcada por la expulsión del hogar y por el aprendizaje triste de que el cariño no es algo que se presuponga, como pasa en casa, sino que hay que ganar con el sudor de la frente el privilegio de agarrarse a la falda de la señorita y de que ella te acaricie la cabeza como a los animalitos. Más tarde, con eso no basta y es preciso adquirir una posición dentro del grupo, afianzar una jerarquía, hacerse con el poder y mantenerlo año tras año. Esta cuestión de mantener el poder, ¿no? De tenerlo, va a estar presente a lo largo de su vida, ¿no? En mi primer día de escuela, yo era sin duda la niña desvalida que aparentaba ser. Me temblaba la barbilla, pero me contenía porque estaba segura de que si rompía a llorar, las otras niñas se abalanzarían sobre mí y me devorarían allí mismo. Me quitarían todas mis cosas. Por eso impostaba una falsa entereza y me mantenía rígida y visillita, apretando los dientes, deseando pedir permiso para ir a hacer pis. Ese era mi mayor deseo, pero me daba vergüenza formular la pregunta en voz alta y molestar a la maestra. Entonces Juan Amparo se acercó, se atrevió a levantarse y sin que la maestra se diera cuenta, se puso en cuclillas a mi lado. Yo pensé que se iba a burlar, pero Juan Amparo ladeó la cabeza y se me quedó mirando con una expresión compasiva. Me pasó la mano por la cara y cuando la señorita le llamó la atención para que volviera a su asiento, me volvió a acariciar. Este es el relato del primer día de clase que llega, ¿no? Que ha llegado a una ciudad distinta de Madrid, ¿no? Y tiene esa primera experiencia que es una experiencia radicalmente diferente que la del hogar, ¿no? En el hogar no tiene que hacer esfuerzo para tener el cariño de sus padres, de su madre fundamentalmente,
Y allí tiene que ganarse el cariño, no solamente el cariño, sino el respeto de los demás, ¿no? El respeto de los demás está en base al manejo del poder, ¿no? Si no tienes poder, pues ella ve que puede ocurrir cualquier cosa, que le roben, que le humillen. Bueno, pues en esta misma época de Benidorm nos habla de un experimento. Dice, hice un experimento. Debía tener 7 u 8 años cuando el experimento. El experimento consistía en que se escondía detrás del váter, de la cisterna. Se escondía detrás y, aprovechando de su casa, que estaba en Benidorm y que la familia, sobre todo en verano, les visitaba mucho, ¿no? Tenían muchas visitas de familiares y amigos que venían a visitarles y de paso se quedaban una semana en Benidorm. Y Marta, al esconderse detrás, lo hacía con la intención de observar el pene de los hombres, ¿no? Cuando estaban orinando. Al cabo, cuando ya termina el experimento, cuando ya ha visto número suficiente para hacerse una idea, le cuenta el tema a su madre, ¿no? Porque con su madre se cuentan todas las cosas, ¿no? Y le dice, he hecho este experimento, he visto el pene, que seguramente no diría pene, bueno, pero como no dice la palabra que decía, pues lo digo yo, sí. Miraba el pene de los hombres que orinaban y hace consideraciones graciosas, ¿no? Respecto del tamaño de uno y de otro, ¿no? Pero dice, la conclusión que saco es que es feo. Y dice la madre, pues tendrías que verlo cuando se hincha. Y bueno, ella entonces ya tendría sus 8 o 9 años o por ahí, decide y hace una promesa parecida a la que hizo después del relato del parto. En aquella ocasión era que no iba a tener hijos, y en esta ocasión es que no iba a tener relaciones sexuales, ¿no? No le pareció nada apetecible el órgano sexual masculino, ¿no? Eso después, a diferencia del otro, esta promesa la incumplió llegado el momento. Y pongo ahí retrato o autorretrato. A partir de una visita que hace un pintor callejero al colegio, y que pinta a una niña, pues a ella le entraron las ganas de que alguien la retratase. Pero esta cuestión le hizo ponerse en la realidad de decir, no voy a ser tan famosa que venga un pintor y me pinte, ¿no? Dice, pues voy a hacerme yo el autorretrato, ¿no? Y realmente todas sus obras autobiográficas son autorretratos. En la primera edición de este libro, de la lección de anatomía, viene ilustrada con un cuadro de un pintor francés de ascendencia polaca, que es Balthus. Ahí me parece que está resumido cuál es la pretensión, la idea, el deseo que tenía Marta de que alguien la mirase con ojos de retratar, ¿no? Es este cuadro, ¿no? Es este cuadro de Balthus, ¿no? Aquí hay 3 personajes. Esta joven desnuda, hay
mejor lo voy a hacer así. La joven desnuda, una mujer más mayor que aparta las cortinas para que entre la luz, ¿no? Y aquí, que no se ve muy bien, un gato que observa la escena. Marta Sanz son los tres. Es ella que se sigue, más lo dice al final de este libro, dice: ya me he quedado desnuda delante de todos los lectores, pues que tomen las medidas. Eso es lo que dice al finalizar el libro. Esta es ella misma, que es la que hace que se muestre ese aspecto bello de sí misma, ¿no? Y en tercer lugar está el gato, ¿no? El gato, que tiene una especial significación en la vida hogareña de Marta Sanz. Marta Sanz tiene gatos, ¿no? Y de hecho en la entrevista, en el vídeo que he puesto, se ve un gato que está en el sillón desde el que habla ella. Bueno, pues los tres personajes son ella misma, ¿no? Que a ella le gusta que la miren, le gusta mirar también, que la miren, le gusta hacer estos dos personajes que le gusta mirarse, porque he dicho que los dos son ella misma, ¿no? Y le gusta mirar, le gusta que la miren y le gusta mirarse. Y en esta novela, en la primera, nos dice esta frase: no me ha quedado más remedio que tomar la palabra, porque nunca encontré un pintor con destreza para describirse así. Aunque tiene un pequeño episodio, un encuentro con un pintor de prestigio, un pintor maño, Joaquín Alcón, que le hace fotografías porque son vecinos, ¿no? Son vecinos en Benidorm. Él es un fotógrafo de prestigio, de hecho fotografió a Vicente Alessandre, que son las fotografías de Vicente Alessandre que manejamos todos en los textos de literatura. Pero por avatares de la vida, él ahora, este hombre, en la época que está contando Marta, regenta un asador de pollos en Benidorm. Pero no pierde el interés por la fotografía, le fotografía hasta que un día Marta se da cuenta que las fotografías, lo que aparece en las fotografías de este fotógrafo, no es lo que ella quería mostrar a los demás, ¿no? Por eso decide tomar la palabra, como dice aquí, y retratarse a sí mismo. Bueno, llega un momento en que también por razones laborales se vuelven a Madrid, ¿no? Se vuelven a Madrid la familia. La madre ya ha dejado de trabajar como fisio, ya en Benidorm no trabajaba como fisio, y en Madrid se van a vivir a Carabanchel Bajo. Y van al colegio, el colegio Concepción Arenal, que en mi infancia también estaba por esa zona, y pasaba un tranvía donde están los árboles ahora, que era el tranvía 32, que iban de mi barrio hasta la Plaza Mayor, que por aquel entonces tenía parada los tranvías de Madrid. Casi todas las líneas de la zona sur iban a desembocar a la Plaza Mayor. Y siempre me he preguntado, ¿y este edificio que pasamos, qué será? Y ahora al ver que Marta fue a ese colegio,
Concepción Arenal y ver la fotografía y digo, pues este es el edificio que me resultaba misterioso cuando pasaba por el Tranviario de Pequeño. Al poco de empezar las clases, se pasa 2 meses sin asistir a clase, haciendo novillos. Además, lo que cuenta por donde iba me resulta muy conocido, porque yo también en mi infancia hice el mismo recorrido que hacía ella en los novillos. Pasan los 2 meses, que además ella, los novillos no iba a clase, pero siempre ha sido una lectora empedernida, se dedicaba a leer, leía. Cuando la sorprenden fuera del colegio, que ella ya tenía ganas de que alguien la sorprendiese, pues, se termina todo, vuelve a clase. Ella siempre fue una estupenda alumna, y digamos que se sube en marcha al ritmo de una buena estudiante. Y tiene el primer contacto con un psicólogo. Es el profesor de inglés, que es psicólogo, que le pasa una batería de test, ¿no? Y a ella le pareció muy mal que alguien pretendiese saber de ella más que lo que ella sabía de sí misma. Dice, no hay nadie que sepa más que yo de mí misma, ¿no? Y le dedica unos párrafos interesantes para denigrar de la figura de los psicólogos, ¿no? Después, con el tiempo, se fue reafirmando eso, y cuando ya en la segunda novela, con 50 años, lo está pasando mal, pues se mete con los psicólogos y dice que le parece inmoral, ¿no?, que haya una profesión que cobre por sacarte del pozo. También se podría decir lo mismo de prácticamente todas las profesiones, pero ella tiene una especial inquina contra los psicólogos. Por eso, si ella estuviese por aquí, lo primero que vería en mí no es lo que digo, sino lo que soy. Es psicólogo. De hecho, cuando es profesora de la universidad, ve la relación de alumnos y dice ve de uno profesión, psicólogo, dice, a este le suspendo. No le conocía, no sabía, pero es la inquina. Este es un libro que es literario, pero que se muestra desnuda en su manera de pensar. En esta época, que es la época de la adolescencia, hay una escena que nos va a mostrar una Marta especial, que vemos que ya apuntaba maneras respecto de la hipocondría. Es una escena en la que se mete en el váter para llorar. Y le pregunta a la madre, ¿por qué lloras? La madre detrás de la puerta y ella dentro. Por nada. No lloro por nada. Lloro porque me empeño en ser alguien depresivo y me enmaraño en la paradoja de que al buscar la tristeza propia o la conmiseración de los otros, experimento goce físico. Lloro porque disfruto de llorar, porque cuando lloro duermo mejor, me fatigo, me purgo. Lloro porque hoy me toca llorar y me gusta el rastro de caracol que las lágrimas me dibujan encima de las pecas como si las sorteara. Mañana tendré agujetas de tanto llorar. No me acuerdo de nada ni de nadie mientras lloro. Solo pienso en mí y en la lástima que me doy. Me veo muy guapa.
llorando delante del espejo con mis labios abultados, y cuanto más lloro, más lágrimas me salen a través de los lagrimales. Me miro en el espejo y me pregunto si lloraría tanto si mi madre no estuviera detrás de la puerta. Esta cuestión que ocurre cuando tiene 12 años, 13 años más o menos, ¿no? Nos muestra algo de sí mismo, que es exhibir el dolor, ¿no? Exhibir el malestar, no el dolor, sino el malestar, ¿no? Y hay un personaje privilegiado, que es la madre como testigo. Si no estuviese la madre, no lloraría. Tiene un destinatario. Bueno, se cambian de residencia, pasan de Carabanchel Bajo a Chamberí, y allí en ese colegio, en el Concepción Arenal, era la primera vez que ella iba a un colegio mixto, aunque eran los años 70, principios de los años 70, y digamos que la integración de los dos sexos no era como ahora, ¿no? Porque en el lado izquierdo de la clase se sentaban los chicos y en el lado derecho las chicas, ¿no? Era una integración pero a medias, ¿no? Al cambiarse, ¿no? Ya va al instituto, ¿no? Va al instituto, y en el instituto, bueno, ella tiene 14 años más o menos, ¿no? Se sorprende, ¿no? Porque en las clases de gimnasia, en las actividades deportivas, se sorprende a sí misma, ¿no? Mirando al resto de las compañeras con una mirada de hombre. Ella lo dice así, como si fuese un conductor de camiones, ¿no? Que mirase a una mujer. Va a la universidad pasa sin pena ni gloria, porque no encuentra interlocutores en los profesores que hablen con solvencia de literatura. Ella siente que sabe mucho más que ellos, ¿no? De hecho, su tesis doctoral la califican baja porque no ha tenido la delicadeza, no ha tenido la mano izquierda de hacer alguna cita biográfica de alguno de los miembros del tribunal. Por eso la tesis suya, que era sobre la poesía de la época de la transición, pues pasa sin pena ni gloria, le dan el título de doctor. Y empieza a trabajar en la universidad. No sé muy bien cuál es su trabajo, pero tendría que ver sin lugar a dudas con su especialidad, que es la literatura contemporánea, y con el hecho de escribir. Cuando termina la universidad se apunta a una escuela de letras, y la escuela de letras, digamos que perfecciona su buena forma de escribir, pues le encauza en la profesión de escritora. Y finaliza este libro, que es Lección de Anatomía, dándonos una especie de manifiesto personal sobre la hipocondría. Dice: desde entonces, cuando le quitaron los pañales, desde pequeña, uno de mis problemas de salud más graves es el insomnio, unido al tabaquismo, a la propensión a la cistitis, a los constipados que se agarran al pecho, a la condritis en la clavícula, a las menstruaciones dolorosas,
a que mi corazón late a 120 pulsaciones por minuto en estado de reposo, a leves dolores neumáticos, a unas muelas de juicio primitivas como restos fósiles que se empeñan en asomar la cabeza aunque carecen de hueco. Dejando a un lado estos achaques, sigo citando un párrafo de Marta, dejando a lado esos achaques y el del insomnio unido a la hipocondría, meterte en la cama con el pensamiento abstracto y concreto de la muerte, la tuya y la de otros, la de los que ya han muerto y la de los que quedan por morir. Dejando a un lado estas angustias, mi salud es buena. Que es un autorretrato de ella misma como hipocondríaca, ¿no? Ella es consciente que tiene buena salud, tiene una mala salud de diablo, como se suele decir. Y ella hemos llegado a la época en la que ella escribe, ha terminado la universidad, empieza a dar clases y dice, aunque no puedo pagarme unos zapatos caros, yo creo que ahora ya se los puede pagar. Esto lo decía en el 2007, cuando lo escribe en el 2006, pues a lo mejor, yo creo que ahora se puede, con los derechos de autor se puede pagar unos buenos zapatos, seguro, ¿no? Dice, unos zapatos caros, o pedir una ración de gambas con la cerveza que voy a beber. Me da vergüenza decir que voy alcanzando la felicidad, pese a que enfrentarme a todo el tiempo del mundo ha desencadenado en mí una moderada hipocondría. Esta cuestión, esta frase la subrayo. Pese a que enfrentarme a todo el tiempo del mundo, que después en clavícula va a decir tirar del carro, le va a proporcionar, aquí dice, una moderada hipocondría. Y con esto termina la primera novela. ¿Qué han pasado en este tipo? Que han pasado vertiginosamente los 15 años centrales de mi vida, dice ella. Por eso digo yo que esta es la crisis de los 40. ¿Qué pasa en la crisis de los 40? Que te vuelven para atrás y dices, si ha sido todo rapidísimo. Si se ha pasado en un pispás. Por eso digo, simplemente por esta frase, no es que hable de la crisis de los 40. En el siguiente sí que va a hablar de la crisis de los 50, pero yo creo que esta novela es la de la crisis de los 40. La escribe porque ella siempre dice que escribe de lo que le duele. Y en esta época le duele que todo haya pasado tan rápido y no se haya enterado. Esta es. La segunda parte de la conferencia, una hipocondríaca ya forjada, que recojo todos los datos del libro Clavícula, que es de 2017, la crisis de los 50. Y añado la menopausia. El síntoma inicial. Bueno, voy a hacer el recorrido por estos epígrafes. Síntoma inicial, dolor sin nombre. Ella nos cuenta que va a dar unas conferencias a Puerto Rico, porque ella es una conferenciante internacional de mucho prestigio, es una escritora, escribe semanalmente en El País, escribe da conferencias, escribe libros y los presenta. Ha estado aquí en esta biblioteca presentando uno de sus libros, Pacifico Clavícula. Bueno, el síntoma inicial. Cuando esa preocupación por la salud que apuntaba en la primera novela de 2008, pues se convierte en un malestar que podríamos llamar hasta enfermedad, entre comillas. ¿Cuál es el afloramiento? Por utilizar un término de psicopatología, ¿cómo brota? ¿Cómo brota en ella el primer síntoma de la hipocondría? Pues
brota en el vuelo que hace desde Madrid a Puerto Rico para dar unas conferencias, ¿no? Y está leyendo un libro, está leyendo las memorias de Lilian Hellman, que fue la compañera sentimental de Dashiell Hammett, que a lo mejor suena menos que uno de sus libros, que es El halcón maltés, ¿no? Del que hay una película, ¿no? Bueno, pues está contando esta mujer los momentos finales del cáncer de pulmón de Dashiell Hammett, y lo cuenta como contó su madre el parto, con minuciosidad, regodeándose en los aspectos más morbosos, que el hombre se queda sin aliento y le duele muchísimo, y entonces a ella empieza a tener no solo un dolor tremendo, ¿no? tremendo, ¿no? hace propio el dolor ajeno, y empieza a dolerle como le dolería a Dashiell Hammett en esos momentos finales, ¿no? Y tiene la firme convicción de que se va a morir, y no hay remedio. Además se va a morir y no sabiendo de qué, porque es su problema, ¿no? Que no sabe, que lo pasa muy mal, le duele. El dolor, además, unas veces le duele en un sitio, otras veces le duele en otro, pero le duele. Pero no sabe qué le pasa. Entonces empieza un recorrido por médicos y hospitales, un recorrido interminable, por especialistas, urgencias, ¿no? Y de un sitio le mandan a otro, ¿no? Y de un especialista le mandan a otro, ¿no? Y la mayor desilusión paradójica, ¿no? Es que cuando le revisa el oncólogo, ¿no? Pues le dice: no tienes cáncer de pulmón. Entonces, en vez de alegrarse, se queda triste, porque lo peor que lo dice ella en la primera frase de la novela, que dice: voy a contarlo todo lo que me pasó, ¿no? Y todo lo que no me pasó. Y si sería tremendo que no me hubiese pasado nada, ¿no? El hecho de que todas esas dolencias, ¿no? Que le duelen de verdad, no sean producto de ninguna enfermedad, ¿no? Sino de lo que ella dice, de tirar del carro de la vida. Y llega un momento que dice: me merezco, tengo derecho a una enfermedad. Y dice: puestos a elegir la que me viene como anillo al dedo, no dice anillo al dedo, dice como un guante a la mano, dice: es la fibromialgia. Yo creo que, dice ella, esta se acomoda, ¿no? Es la enfermedad en la que me sentiría más a gusto, que es el reconocimiento por todo el mundo de que me he ganado esta enfermedad, por el valor de enfrentarme a la vida, de tirar del carro de la vida. Y hace una generalización respecto de esto al resto de las mujeres, ¿no? Y dice: hago un análisis un recuento entre las amistades y veo que hay mucha gente que le ha pasado algo parecido a lo que me pasa a mí, y sorprendentemente casi todas son mujeres, ¿no? Y es curioso que hay, según las épocas, enfermedades exclusivamente de mujeres. Por ejemplo, el primer cuadro, el de Bruyère, que es de finales del 19, de 1884, nos muestra una paciente que presentaba una neurosis histérica.
Y por aquel entonces, en el hospital de París, en la Salpêtrière, había alrededor de 4.000 ingresadas con este diagnóstico. 4.000. Sorprendente. Yo cuando leí el dato no me lo terminaba de creer. Hay enfermedades propias de las mujeres dependiendo de los sexos, las enfermedades. ¿Por qué? Se pregunta eso. Y la apostillo yo también con cosas personales, ¿no? O con cosas particulares, ¿no? Porque la mujer a lo largo de la historia se ha hecho cargo de los deberes del hogar, de los deberes de cuidar a la familia, y eso después pasa factura. Y ella dice, a mí la factura que me pasa es por haber tirado del carro de la vida. Bueno, pues en el recorrido por los médicos y por los hospitales y por las urgencias, dice, hay una palabra, se dicen muchos diagnósticos, pero hay una palabra que no se dice, que es la menopausia. Entonces recuerda un relato que hizo Marta Sanz con anterioridad de una mujer hipocondríaca. Dice, pero qué diferente es ese relato de padecerlo como lo estoy padeciendo. No es lo mismo escribir sobre un sufrimiento que sufrir. Y ahora ya está sufriendo. Y ve que el sufrimiento es real. Dice, y es que la menopausia no es simplemente una cuestión estética. No es simplemente una cuestión estética. Dice, tiene más profundidad, ¿no? Dice, pierdes el atractivo con lo que supone, lo cuenta Marta, con lo que supone tener atractivo, ¿no? Que es que alguien te desee y tú tengas la oportunidad de decir que no. Y ella hace más consideraciones respecto de la menopausia. Y voy a pasar al punto siguiente, su actitud hacia la enfermedad, hacia su enfermedad, y lo pongo ahí entre comillas, enfermedad. Ella tiene una actitud ambivalente, ¿no? Por un lado tiene la idea, la duda de ¿lo cuento o no lo cuento? Finalmente vemos que lo ha contado, ¿no? Pero tiene la duda, dice, porque si lo cuento, parece que le doy consistencia, es decir, que existe en tanto que se cuenta. Dice, pero si no lo cuento, nadie se va a enterar. Pero tiene ese resquemor de que lo que le pasa tiene consistencia porque lo cuenta. Decide finalmente contar. Después es una hipocondríaca que se conoce y que se critica, se autocritica, ¿no? Hasta se insulta, dice, pero qué hijas de puta somos las hipocondríacas para la seguridad social. Porque ve que le hacen pruebas y más pruebas y más pruebas. Sin embargo, título 2. Y hay un capítulo que lo titula con una palabra japonesa, que es como se dice en japonés, sin embargo, ¿no? Sin embargo, voy a hacer una consideración lingüística. Sin embargo, es una conjunción, una frase que tiene efectos de conjunción adversativa. ¿Qué hacen las conjunciones adversativas? Juntan dos cosas contradictorias y lo hace de tal manera que parece que no son contradictorias.
ella cuenta esto en ese capítulo a propósito de un escritor francés, ¿no? Philippe Fauré, que ha escrito una novela y escribe la novela porque tiene un drama personal. Se le ha muerto una hija de 3 años y para superar el dolor escribe biografías sobre escritores japoneses. Por eso le pone el título en japonés, ¿no? Y ahí él, sin embargo, ¿no? Sufre, sin embargo, escribe. Y a Marta le pasa también de manera parecida, ¿no? Sufre, ¿no? Sin embargo, sigue escribiendo y sigue teniendo una relación social, ¿no? Y se me ocurren 2 sin embargos, por hacer una digresión respecto de otros sin embargo, no los de Marta, sino un sin embargo de una copla española, que se titula Y sin embargo te quiero. Es de Quintero, León y Quiroga, una canción muy famosa que últimamente es más famosa por salir. Cuenta una historia, esa canción, una historia de infidelidad, ¿no? Eres mi vida y mi muerte, te lo juro, compañero, no debía de quererte porque le es completamente infiel, no debía de quererte y sin embargo te quiero. Une esas 2 cosas contradictorias, ¿no? Es un logro el haber conseguido una palabra que una esas 2 cosas contradictorias como si no lo fuese. Porque esta mujer le quiere pese a que no debía de quererle. Y hay una canción de Sabina que se titula Y sin embargo, que en vez de cantarla una mujer contando sus penas, la canta el Balarrasa, el infierno. Dice, y me envenenan los besos que voy dando y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño. Este es el que es infiel. También tiene un sin embargo que le sirve para compaginar esas 2 partes de la frase tan contradictorias entre sí, ¿no? Y con todas, si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados con un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Seguro que la estamos cantando por él. Bueno, tenemos ya una hipocondríaca ya forjada. Ella empieza con esta frase que he dicho antes, el libro que dice, voy a contar lo que me ha pasado y lo que no me ha pasado. La posibilidad de que no me haya pasado nada es lo que más me estremece. Y no es una cosa. Lo que le duele, te duele. Aunque no, es una enfermedad peculiar que es un enfermo sin enfermedad, que busca una enfermedad. Bueno, pues voy a hacer ya un resumen, unas conclusiones, ¿no? Conclusiones de las 2 partes de la conferencia. Las conclusiones de lección de anatomía, ¿no? Que son en la crisis de los 40, por esa frase de que todo ha pasado tan deprisa. La decisión que es clave en su vida, la decisión de no tener hijos por temor al dolor, por no repetir la historia de su madre, ¿no? De su madre hereda el deseo, la pasión por contar historias. Y a veces dice, ¿no será que me estoy metiendo en esto para poder contarlo después? Al no encontrar a nadie que la retrate como ella desea, Marta toma la palabra para autorretratarse en sus libros. Marta encuentra satisfacción en mostrar su malestar y en ello se purga de su angustia. Porque ya dice, este libro, el último de Clavícula, lo he escrito para purgarme. Dice, ya escribí otro que no sé muy bien cuál es, dice, para purgar un amor fallido que tuvo anteriormente. Transforma sus malestares reales en dolencias imaginarias y esto le provoca
un sentimiento de culpa. En conclusiones de esta primera parte, pese a la preocupación por sus numerosas dolencias físicas, como decía en su frase, goza de buena salud. La segunda parte ya no goza de buena salud. La preocupación por su salud se convierte en un dolor sin nombre. Y ella recorre todas las especialidades buscando un nombre, que le pongan un cartelito. Que tiene cáncer, que lo que sea, ¿no? Pero que le pongan, y que se lo ponga alguien con autoridad, un médico. Recorrido por numerosos médicos y hospitales buscando un nombre para su malestar. Vivencia real de un malestar subjetivo. Lo que le pasa es un malestar subjetivo, pero lo vive realmente. Le duele de verdad. Y el malestar es real, aunque no tenga ninguna enfermedad. Pese a sus dolores, no deja de trabajar. Aquí tendría que haber puesto y sin embargo. Tiene dolores y sin embargo trabaja. Busca apoyo en la idea. Es que traía 3 casos más que no los he leído porque he visto el reloj y me estoy ya agotando el tiempo, ¿no? Busca apoyo en la idea de que tiene algo y lo busca en los casos de amigas diagnosticadas de hipocondría y cuenta varios casos en los que primero está el diagnóstico de hipocondría, depresión y después resulta que tienen una enfermedad real, ¿no? Porque si ella trae estos casos es que quiere defender una idea propia, ¿no? De que a ella le pasa algo, ¿no? Que sobre todo se ve en la conclusión final, lo que nos dice al final. Por último, que lo dice al final del libro, esto lo voy a leer. Sí, es un párrafo un poco largo. Dice, no me he encerrado en casa, es el párrafo final del libro en el que ya ha contado lo mal que lo ha pasado, recorrido por los médicos, etcétera, etcétera. Dice, no me he encerrado en casa y he comentado con todo el mundo las características e intensidad de mis síntomas, el dolor de mi enfermedad y mis evoluciones. Ahora he de rendir cuentas con todos los que me han escuchado. Siento la mala conciencia de haber sido muy pesada y ahora necesito tranquilizar a mis amigos, pegar un cerrojazo, no hablar más del asunto, mentir. Doy cuenta de mi mejoría con narraciones míticas que, como todas las leyendas, contiene su parte de verdad. La asfixia vino provocada por una retracción pulmonar ante un proceso de inflamación de la clavícula. La tensión del músculo es el resultado del sobreesfuerzo a la hora de respirar y ese mismo sobreesfuerzo intensifica los dolores. Mi dolencia tiene un sesgo reumatológico o tal vez es que la menopausia debería ser tratada por los doctores con un poco más de atención. Más de atención, no por la dolencia, sino por el paciente. Que en medicina se tiende a atender más a las enfermedades que a los pacientes, ¿no? Es que el tiempo a veces te obliga a centrarte en la enfermedad y no en el paciente. Pero ella pide que a este tipo de mujeres se las trate con más atención, ¿no? Con un poco más de atención. El climaterio no es solo la edad más adecuada para que nos vengan yogures y compresas para paliar las pérdidas de orina. Cuento mis historias y mientras las cuento me convenzo, me percato de que pongo un énfasis especialísimo en que todo el mundo sepa que no ha sufrido ningún ataque de ansiedad. A lo mejor, si disimulo, me deja de doler, ¿no? Que es una conclusión cínica. Dice, me sigue pasando, pero ahora decido no contar. Bueno, había más cosas, pero
el tiempo se me ha echado. Normalmente, Jorge, ¿hay preguntas? Sí, sí, claro. Sí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Es que pocas veces esto se ha contado con esa desnudez y con esa crudeza, ¿no? La idea de esos dolores que no son dolores, pero que son imaginarios. Además, yo le contaba que yo era hipocondriaco, además hijo de hipocondriaco, cosa que he sabido gracias a su novela, ¿no? Porque claro, yo me acuerdo que en casa, vamos, yo soy hijo único y con mi madre y mi padre, muchas veces mi padre le recriminaba, pero tú, si es que vas al médico y no le dices nada, vas al médico y mi padre iba a los médicos y les decía a los médicos, mire, doctor, es que tengo un dolor tan profundo, es muy profundo, pero se caracteriza sobre todo porque tiene una ausencia de dolor. Es decir, es un dolor que no le dolía, pero no sabía cómo definirlo. Entonces, claro, yo me daba cuenta al leer a Marta Sanz que realmente ese dolor que contaba mi padre era el mismo dolor de clavícula que le pasaba a ella, ¿no? Y cada uno de los hipocondríacos o de las personas que sufrimos este tipo de cosas, nos duele una cosa, nos duele lo que sea, ¿no? Pero en el fondo todos son esos dolores de clavícula, ¿no? Son esos dolores imaginarios que son realmente muy profundos, ¿no? Pero yo creo que Marta lo cuenta con tal sentido del humor, con tanta gracia y con tanta profundidad que eso es lo que lo hace tan interesante, yo creo, ¿no? Y yo creo que eso es una maravilla, ¿no? Yo he pretendido no contar todo, porque hay muchísimas más cosas, sino crear el interés, el deseo por leer el libro. Yo, por complaciarme con Marta, porque cuando se entere que soy psicólogo, me va a poner la lista negra. A mí hay una cosa que se me ha hecho... Bueno, perdón, que no quiero... No, adelante. ¿Usted que es psicólogo recomienda algún libro para las personas que somos hipocondríacas? Hombre, recomiendo que se lea Clavícula. Sí, no, independientemente de eso ya lo tengo anotado. Pero yo es que soy contrario a los llamados libros de autoayuda, porque casi todos los libros de autoayuda parten de un supuesto engaños, ¿no? Te prometen la felicidad en 200 páginas, ¿no? Y yo creo que eso es una farsa, ¿no? La felicidad no se puede recetar, ¿no? Porque es una tarea de uno mismo, ¿no? Pero yo en todo caso recomendaría el libro de Clavícula para ver un testimonio literariamente muy interesante y desde el punto de vista personal valiente. Yo, me ha quedado una pregunta que me ha hecho pensar una cosa que has dicho, que es el tema, digamos, de las diferencias de género. Sí. He dicho que Marta en la novela dice como que es una enfermedad que afecta sobre todo a la mujer. Sobre todo a la mujer. Pero es curioso porque, por ejemplo, yo tenía la impresión, pues supongo que por nivel personal o por mi entorno, de que es algo que veo más afectar a los hombres, que afecta más a los hombres, pero no sé si eso realmente existe o no. Me surge la duda, ¿por qué? Precisamente porque me da la sensación de que la mujer muchas veces, como se dedica al cuidado de este papel que se le atribuye, ¿no? Y que es real, de preocuparse más por los otros que por sí misma, ¿no? Como digamos, como que tiene más un papel social de cuidar más que de cuidarse. Sí. Entonces me sorprende eso que dice Marta. Yo no sé si eso realmente es... ¿Tú sabes si es real? O sea, si tiene una prevalencia de género real el tema de la hipocondria. Bueno, yo no sé si tendrá una vertiente real, pero sí, yo sí que tengo una opinión sobre esto, ¿no? Porque yo creo que hay dos orígenes de todas las patologías que tenemos, ¿no? Que tienen que ver con la infancia, ¿no? Hay una primerísima infancia, ¿no? Que es la situación en la que estamos cuando nacemos. Estamos todos, hombres, mujeres, tontos, listos, altos, bajos, rubios, morenos, todos, ¿no? Somos unos seres indefensos, ¿no? Y esa
es una cuestión fundamental, ¿no? Y de ahí yo creo que vienen determinadas patologías, ¿no? Y otra tiene que ver con una evolución. Bueno, esa situación de indefensión radical, ¿no? Que yo, que no soy alemán, voy a decir la palabra que dice Freud respecto a esta situación: Hilflosigkeit, que en inglés, que es una palabra que me gusta, helplessness, es decir, necesitado de ayuda, alguien necesitado de ayuda, y la ayuda que nos prestan en esa situación siempre viene de otro. El otro es el que hace la acción específica para poder seguir viviendo, alimentarse, cuidarse. Necesitamos del otro. Yo creo que hay enfermedades que provienen de ahí. Otras provienen cuando ya el otro tiene una significación especial, ¿no? Ya no es el que nos ayuda a todos por igual, sino que es un otro sexual, ¿no? Tiene un sexo, y yo me posiciono frente al sexo del otro. Y de ahí pueden venir otro tipo de patologías, aunque sean las mismas, ¿no? Por eso la hipocondría puede venir de esta primera situación en la que somos seres indefensos, ¿no? Tanto el hombre como la mujer. Por eso tanto el hombre como la mujer pueden ser hipocondríacos. Pero cuando la hipocondría tiene que ver con lo que dice Marta, de tirar del carro de la vida. Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Las mujeres han hecho de su deber cuidar de los demás. Han hecho de cuidar de los demás su deber, ¿no? Y lo han asumido como propio. Y esto conlleva un desgaste, ¿no? Cuando la mujer, por el desarrollo de la vida, ya no tiene a quien cuidar, enferman de diversas cosas, no enfermedades imaginarias, enferman realmente, ¿no? Porque han perdido ya lo que habían asumido como deber. Por eso se puede ser hipocondríaco siendo hombre, y por lo menos yo me hago esta explicación, porque algunas patologías vienen de esa primera época nuestra en la que éramos unos seres absolutamente dependientes de otros, ¿no? Y otra segunda procedencia es cuando ese otro ya adquiere un carácter sexuado, ¿no? Y nos confrontamos con el otro sexual, ¿no? Y pero la misma hipocondría puede venir de un sitio o de otro, ¿no? Por eso puede ser de un hombre o una mujer. Lo que pasa es que cuando la hipocondría es por el modo que tiran las mujeres del carro de la vida, eso es propio de las mujeres. La hipocondría, la fibromialgia pasa lo mismo, que es preferentemente de mujeres. Sí, yo, si me lo permite, no quisiera ponerme en lugar del psicólogo y contestándote un poquito así, porque la mujer tiene una infinidad de cambios hormonales. ¿Tiene qué? Cambios hormonales. Y luego tiene la menopausia. Y evidentemente eso le produce una serie de síntomas. Porque lo curioso de lo que hemos dicho antes es no es enfermedad, pero hay síntomas. No es enfermedad, pero hay sufrimiento. No es enfermedad, pero hay somatización. Quiere decirse que, en primer lugar, no podemos hablar de enfermedad crónica, porque no existe. Pero lo otro, el dolor, la somatización, prolongado en el tiempo, puede producir a su vez una enfermedad. Y ahí entra lo psicológico y lo psiquiátrico. Yo ya he estudiado al profesor. Claro está. Yo, para mí, no es para desmerecer a la autora, es que de niña tenía un ego tremendo de orar para llamar la atención. Y le diría una cosa: es lo peor que puede hacer. Y su peor enemigo es ella misma. Y su peor enemigo cara a las instituciones clínicas médicas va a ser ella misma. Cuando le vaya a decir un médico
perdóname la referencia, no diré hablar ni formar labios. Cuando vaya a un médico, a un psicólogo, a alguien que le ayude, como la vea hipocondriaca, es como si pusiera un muro de acero delante de la persona que le puede ayudar o quiere ayudar, porque esa persona se va automáticamente a retraer. Te voy a poner otro ejemplo completamente distinto. En la administración de justicia, somos todos que tenemos que colaborar con la justicia, lo dice la ley, pero esa persona que ve un delito y no lo ve, oye una frase y tampoco la ha oído y no colabora, es decir, es pasivo, la justicia ahí no puede hacer nada. Y en ese caso le auguro pues una vida fatal como abogado, Bueno, pues a la lista de profesiones deseadas. Bueno, no sé si hay alguna intervención más. Una más. Yo también creo que en un mundo patriarcal en el que hemos vivido y todavía seguimos viviendo, creo que la mujer está condenada a sufrir más. O sea, quiero decir que tiene muchos más cambios, ya no solo físicos, como ha dicho él, hormonales y todo, sino que tiene que asumir mucha más presión social en muchos temas. Aparte, la mujer, creo que hay un aspecto en esto de que decimos de que si hay más mujeres que hombres, la mujer expresa más sus sentimientos, se desnuda más, es más fácil, el hombre no lo hace. Entonces creo que hay muchos factores que pueden hacer que la mujer también sea la que más sufre y la que sea y que socialmente se vea esa visibilidad más. Bueno, de todas formas, hay ahora en el campo de la literatura y en el campo de la literatura española testimonios de hombres que hablan de su sufrimiento. Hay la novela de Manuel Vilas, la novela autobiográfica de Manuel Vilas Ordesa, ¿no? En la que nos cuenta su dolor más profundo y que no es patrimonio exclusivo de la mujer el sufrir, el contar sus sufrimientos. También los hombres sufren y los hombres lo cuentan, ¿no? Solo son dos novelas los que tratan de la hipocondría. ¿Son dos novelas que? Si son solo dos novelas. No, es como decía Jorge, es casi un género que Porque está haciendo... Yo no sé si se refiere en el caso de Marta Sanz en concreto o Sí, en general. sí. No, porque como dice al final que va a disimular, a lo mejor ya con eso ya se va para otra cosa. Bueno, yo creo que estas dos son las que son más autobiográficas. Al final los escritores muchas veces pues siempre está esa parte transversal, ¿no? que esa perspectiva como de hablar de... Pero yo creo que son las dos que claramente, digamos, son una disección, ¿no? Que lo que decías es lección de anatomía cuenta desde esa crisis de los 40, desde los 40 cuenta su infancia y su juventud y en el caso de Clavícula pues es una novela en el presente pues hablando de sus 50 años, ¿no? Y de sus sentimientos en ese momento. Pero yo creo que lo que dices tú de los hombres que lo cuentan, o sea, realmente los hombres hasta ahora a lo mejor lo empiezan a contar, pero siempre el hombre no es el que llora, es más la mujer. El hombre si llora se muestra débil, es mostrar esa debilidad, a lo mejor el que yo sufro y todo, la mujer lo tiene más fácil socialmente para decirle a una amiga, estoy desesperada porque tal, porque cual, pero un hombre a lo mejor hipocondriaco y darlo a la luz es más complicado. No significa a lo mejor que no existe, sino que a lo mejor socialmente lo tiene más difícil. Sí. Pienso que... Expresa de otra forma, sí. Es una pena. Sí. Que se puede expresar de otra forma, digo yo, el hombre. Sí. No solamente. Claro. Pero desde luego que socialmente la mujer expresa con más facilidad los dolores, expresa con más facilidad las carencias. Una mujer no tiene demasiado empacho en encontrar una carencia. En cambio, el hombre, pues eso le cuesta muchísimo. Pero no quiere decir que no haya hombres que lo hagan, ¿no? Que no es exclusivamente de mujeres, aunque sea mayoritariamente de mujeres.
Yo una vez vi una obra de teatro que me pareció, vamos, yo miraba a mi marido y sentía una complicidad con él. Cada cosa que iba diciendo el hombre, es que parece como que nos habían interrogado antes, como que nos sabían, y es que en realidad el hombre es, o sea, según habla, si tenéis oportunidad de verla, el cavernícola es, según hablaba el hombre, el monologuista, es que definía al hombre tal cual y a la mujer tal cual, o sea, como que unos de aquí y otros de aquí. Es que lo decía tan claro, y es que, vamos, yo pienso que la gente que había en el público le pasaría lo mismo que a nosotros. Yo, de hecho, ese año regalé un montón de entradas porque dije, es que esto, si no lo ves, no te lo crees. O sea, es que yo decía, ¿para qué me enfado con mi marido? Pero ¿para qué me enfado? Si es que no es así, yo soy de otra manera. Sí. Bueno, pues entonces hay una segunda recomendación, aparte de leer Clavícula, ir a ver esa obra de teatro. El cavernícola. Es muy bueno. Bueno, pues nos despedimos, ¿os parece? Sí, sí, sí. Pues nada, muchas gracias. Hola amigas de la tribu, en primer lugar quiero agradeceros que me hayáis invitado a vuestros clubes de lectura y le quiero mandar un beso especialmente a Carmen. No me gustaría desvelaros demasiadas cosas de Clavícula, aunque no es un libro en el que importe demasiado qué es lo que va a pasar al final, pero no me gustaría para que cada una de vosotras podáis sacar vuestras conclusiones, y también porque, como ya llevo mucho tiempo hablando de este libro, pienso que no tengo ya muchas más cosas que decir. Así que lo único que os podría anticipar es que evidentemente es un libro que surge de la experiencia de un dolor real, que hace que se activen todos los miedos que puede tener una mujer a los 50 años. El miedo a envejecer, el miedo a morir, todos esos miedos de los que hablaba Jaime Gil de Viedma en su poema. No eran solamente las dimensiones del teatro, sino que a la vuelta de la esquina estaban cosas no tan agradables, y unidos a esos miedos que compartimos todos los seres humanos, pues miedos que tienen que ver con mi condición de mujer, con mi condición de mujer mayor, con mi condición de mujer menopáusica y con mi condición de mujer española, que está viviendo en este momento un horizonte de precariedad que no pensaba vivir hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, es un poco una obra que habla de cómo no podemos separar nuestros dolores físicos de nuestros dolores psíquicos, de nuestros dolores sociales, que en el caso de las mujeres se agudizan de una manera especialísima por toda la carga de desigualdades que hemos soportado a lo largo de la historia, que ahora pues se traducen en que seamos mucho más exigentes con nosotras mismas, y que también la sociedad lo sea. Al final, esa autoexigencia y esa exigencia exógena lo que se termina proyectando son en males reales, en males físicos, que no tienen nada que ver ni con las histerias, ni con las hipocondrias, ni con esa especie de descripción reduccionista del dolor asociada a lo femenino, con las que se nos ha condenado a ser siempre, pues, o las mujeres fuertes y poderosas de la casa que tienen que apechugar con todo, o las princesas guisantes que son capaces de notar el guisante por muchos colchones que haya por debajo de su cuerpo. Eso es todo. Espero que disfrutéis del libro y que sobre todo tengáis en cuenta que lo más importante probablemente de esta clavícula son las palabras que se han buscado para nombrar ese dolor. Gracias a todas.